Qué gusto saludarles. Y esta vez estamos en el libro de Ruth, una historia preciosa. Alguien dirá, es una historia de amor de una mujer moabita. Pero realmente, si usted la estudia bien, es una historia de un Dios soberano protegiendo la descendencia de su pueblo. Vamos a ir a Ruth capítulo 1. Y antes de leer, quiero comentarles que el libro de Ruth se desarrolla en la época de los jueces. Y como ya hemos visto, es una época terrible donde el pueblo de Israel continuamente le da la espalda a Dios. Dios los libera y es como un círculo vicioso y pasan cosas terribles. Como cada vez que nos metemos en un pecado y no salimos de ahí, empieza en una degradación del pueblo. Y es en ese escenario que vemos a Ruth. Y hay hambre en Israel, en Judá. Y este libro se desarrolla ahí, pero parece que es escrito después de que el rey David está en su trono, porque su nombre es mencionado en este libro. Dicho esto, le invito a leer conmigo en el capítulo 1 a partir del versículo 1. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Esta familia toma esta decisión. Es muy posible que la decisión haya sido de Elimelech. Su familia tenía hambre, sin embargo vivían en casa de pan. Parece que había una consecuencia por el pecado del pueblo de Israel, pero ellos deciden mudarse a Moab, un pueblo pagano, un pueblo que había sido fundado sobre el pecado de una familia, la familia de Lot. No parece correcto tomar la decisión de salir de casa de pan al pueblo de Moab. Pero más adelante vemos cómo Malón y Kelión, los hijos de ellos, toman otra decisión que está explícitamente en contra de la palabra de Dios. Y ellos se casan con 2 mujeres, con Orfa, uno de ellos, y con Ruth. Y en Deuteronomio 7:3 había una ley que ellos conocían, que no debían emparentar con mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Y ellos emparentan con estas moabitas, con Ruth y con Orfa. A partir de eso, el libro nos cuenta que Elimelech muere, es decir, Noemí queda viuda. Después también mueren sus hijos, Malón y Kelión. Y entonces quedan una mujer israelita en una tierra extraña con sus 2 nueras moabitas, las 3 viudas. Y algo, la Biblia no lo especifica, pero algo había hecho Noemí que se ganó el cariño de sus 2 nueras. Y ellas la amaban tanto que en un momento que Noemí escucha que hay pan otra vez en Belén, Noemí decide regresar a su tierra y estas 2 mujeres deciden volver con su suegra. Imagínense, no sé si fue el testimonio de amor al Dios verdadero, no sabemos qué es, pero las 2 deciden esto. Noemí las detiene y Noemí les dice: no vayan conmigo, allá no van a encontrar nada bueno, vuélvase a la casa de sus padres, cásese otra vez, que Dios les bendiga. Sin embargo, aquí vemos a una mujer que conocía al Dios verdadero, a Noemí, que sabía la bendición que era nacer en el pueblo de Dios, que le dice a sus 2 nueras: no, váyanse a un pueblo pagano. Creo que el dolor en ese momento estaba nublando un poco el entendimiento de Noemí. Sin embargo, las 3 lloran, ¿verdad? Se despiden, pero Ruth dice no. Ruth dice no. Y Ruth ahí hace una confesión de fe. En el versículo 16 de Ruth capítulo 1 dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y si usted revisa la Biblia, ese Dios habla de un Dios con mayúscula.
Y en el pueblo de Moab no había un Dios, habían dioses, eran dioses falsos. Pero en ese momento Ruth dice, no, yo voy a dejar mis dioses falsos y voy a seguir al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y a partir de ahí empiezan a suceder cosas que nos dejan ver la soberanía y la protección de Dios. Soberanamente ellas llegan a los campos de Moab. Soberanamente Ruth decide ir a espigar, prácticamente mendigar a un campo que ella escoge supuestamente a la casualidad, pero este campo pertenecía a un pariente de Elimelech, un pariente que amaba a Dios, honraba a Dios con sus bienes, con su vida, y este pariente era Booz. Y según la ley de Israel, este pariente podía rescatar, redimir a esta familia. Y una de las cosas que él podía hacer era casarse con Ruth, la viuda del difunto, la viuda de Kelión. Y él podía restituir su familia, tomar las tierras que habían dejado abandonadas y ponerlas a producir de nuevo. Este pariente redentor estaba designado para volver a traer bendición a la familia que sufre. Sería una coincidencia que Ruth escogiera este campo para espigar, para recoger comida para ella y para su suegra. No lo creo. Aparte de eso, Dios va encaminando y orquestando esta historia al punto que Booz decide redimir a Ruth. Hay partes de la historia que no le estoy contando. Le animo a leer el libro de Ruth. Es muy posible que usted tarde alrededor de 14 minutos leyendo este libro y sepa, la Biblia se puede leer completa y será una bendición para su vida. Pero sí quiero recordarle algo. Hay un plan soberano de Dios. Booz toma a Ruth como esposa, redime, ponen en un lugar de honor y de seguridad a Noemí. Y al final del capítulo 4, al final del libro, unas mujeres le dicen a Noemí así: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. La gente reconoce en Moabita, una extranjera que pudo no haber sido querida en Israel, la gente reconoce la mano y el cuidado de Dios sobre Noemí. Pero lo que ellas no sabían, y lo que es muy posible que Ruth no se diera cuenta, es que Ruth estaba siendo parte de un plan más grande, del plan de redención para todo el pueblo de Israel. Booz, al redimir la familia de Ruth, al casarse con Ruth, tiene un hijo, y este hijo se llamó Obed. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. David, el rey David, de cuyo linaje nacería nuestro Rey eterno Jesús. Booz es el pariente redentor de la familia de Ruth, de la familia de Elimelech, que había sufrido muerte, que había sufrido tristeza, que había sufrido pérdida. Y Booz es usado por Dios para traer bendición a la familia. Muchos de nosotros podemos estar en algún tipo de sufrimiento y no sabemos quién puede liberarnos de este sufrimiento, quién puede redimirnos. Pues al igual que Booz fue el redentor, el Señor Jesús es nuestro redentor. En Jesús hay esperanza, en Jesús hay salvación, en Jesús hay libertad, en Jesús puede haber un nuevo comienzo. Solamente necesitas confiar en Él, arrepentirte de tus pecados, decirle al Señor Jesús: entra en mi corazón, quiero que seas mi Salvador, mi Redentor. Que el Señor les bendiga.